Llegó el momento del plato fuerte de la semana. Vamos a hablar de magia de verdad, así que Sí. también podemos ya incorporarla a nuestro panel. La mágica energía sostenible del futuro. Queremos presentar esta tarde a Andrea Moraga, ingeniero civil químico con más de 10 años de experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos en el área de energía y combustible y actualmente es socia fundadora de la Asociación Chilena de Hidrógeno, H2 Chile. El día de hoy hablamos de hidrógeno verde. Muy bienvenida, Andrea, te habíamos presentado recién. Qué alegría poder estar contigo acá y poder compartir esta mágica energía sostenible. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, muchas gracias a todos ustedes por la invitación. ¿Me escuchan bien? ¿Te Muy escuchamos? bien. Sí, Súper. Andrea, mira, sabemos que el hidrógeno verde es algo que no es tan conocido el día de hoy, así que este tipo de conversaciones, la idea es poder entregarle a la ciudadanía más información de lo que está sucediendo en Chile, así que no sé si Mark nos puede ayudar a ir introduciendo también el tema. ¿Cómo pensamos en que Andrea podía eh, brindarnos apoyo y sí, enseñar? sí, no, es que yo conozco a Andrea ya hace algunos años. Yo vi algunas de sus presentaciones. Eso fue en Osorno, ¿cierto, Andrea? Sí, Sí, no en sé. Osorno, fue muy linda jornada allá. Y entonces el tema de hidrógeno verde ya lo escuché obviamente en mi red y lo veo cada vez más en las noticias y veo hasta ahora Chile hablando hacia el resto del mundo diciendo, oye, queremos ser líderes de hidrógeno verde, y es casi un material mágica y claramente yo veniendo también del mundo de sustentabilidad y del plástico, donde ya he escuchado muchas cosas que suenan como mágica y después tenemos que hacer un doble clic sobre ya, pero cuánto verde de verdad es, y es sustentable, y cómo, y claramente aquí queremos realmente saber qué pasa con el hidrógeno verde, porque Chile quiere ser líder de eso, y por qué se llama hidrógeno verde, y no por qué no se llama hidrógeno. Entonces, hay muchas preguntas, ojalá va a fluir un poco obviamente la conversación, pero yo creo que para empezar, Andrea, ¿qué es hidrógeno verde? ¿Qué es? Bueno, el hidrógeno, la verdad es que el color que se le asigna es por la fuente de donde viene. Nosotros, como humanidad, hace ya muchos años se utiliza el hidrógeno como insumo químico para distintos procesos y cosas convencionales. Por ejemplo, para hacer la margarina se necesita hidrógeno, que es un elemento químico que al juntarse dos átomos se arman la molécula, que es el hidrógeno molecular, el H2, el hidrógeno gaseoso. Y ese se utiliza como insumo químico, se utiliza en las refinerías para refinar también el crudo de petróleo en una parte del proceso. Y el hidrógeno verde tiene esta misma composición química, H2, pero lo que cambia es la forma de obtenerlo. En general, el hidrógeno que se utiliza en el mundo, incluyendo Chile, es un hidrógeno de origen fósil, por lo tanto se denomina hidrógeno gris. Vamos a ir como a los más básicos o más escuchados, que son el hidrógeno gris, que por lo general se obtiene de un proceso que se llama reformado de metano con vapor, o SMR. Y ese proceso toma el gas natural, entra a una caja donde pasa la magia química y después de esa caja aparece el hidrógeno, el H2, el gas hidrógeno, como un producto, pero se libera dióxido de carbono al ambiente. Entonces ese es el hidrógeno gris. Después, que es el CO2. Después tenemos el hidrógeno azul, que es este mismo proceso, esta misma caja, donde obtenemos este hidrógeno H2, pero en vez de liberar al ambiente el CO2, lo capturamos. Y ese es el hidrógeno azul. Y el hidrógeno verde tiene la gracia de que la fuente de energía necesaria o requerida para su transformación o su obtención es energía renovable. Principalmente en Chile se habla de hidrógeno verde a partir de un proceso que se llama electrólisis. Y en palabras simples, la electrólisis, volvamos a esta caja negra, donde ingresa energía eléctrica de fuente renovable, ingresa agua, la magia ocurre, químicamente se rompe la molécula de agua, que es H2O, y obtenemos el gas hidrógeno y el gas oxígeno, O2.
Entonces tenemos dos productos que podemos utilizar, el hidrógeno para distintas cosas que podemos hablar más adelante, y el oxígeno se puede liberar o también se puede utilizar como un producto. Porque hoy día ustedes saben que, por ejemplo, para los hospitales se utiliza el oxígeno, para la acuicultura se utiliza oxígeno también como insumo, entonces se puede también valorizar. Y no existe ningún tipo de emisión en el proceso propiamente tal de producción del hidrógeno por electrólisis a través de energía verde. Perfecto, ahora entiendo entonces que... ¡Chan! Andrea, ¡Wow! Andrea, yo Dime. tengo una pregunta de por qué se habla que Chile puede ser un buen potencial para desarrollar esto. ¿Por las fuentes renovables de energía? Es decir, el agua, el sol, ¿va por ahí la cosa o no? El viento. El viento, claro. Exactamente, mira, lo que pasa es que Chile tiene una situación súper privilegiada en cuanto a fuentes renovables. Se habla en potencial teórico que Chile podría tener 70 veces en potencial de generación de energía renovable la cantidad de energía que ocupamos hoy día, de la matriz energética completa, o sea, 70 veces. ¿Qué significa eso? Que tenemos tanta energía potencial para generar que podríamos generar toda nuestra energía, generar hidrógeno además para utilizarlo como combustible o como vector energético en otras utilizaciones, y además podríamos exportar. Entonces, por eso Chile se ve privilegiado, porque además en cuanto a costos de producción, el costo de energía es uno de los más altos, ocupa cerca del 70% del costo de generar el hidrógeno verde a través de electrólisis. Entonces, este costo de energía en Chile, al tener tanto potencial, se asume que es más bajo, y por tanto los estudios hablan de que deberíamos tener nosotros de aquí al año 2030 un hidrógeno de aproximadamente $1.5 el kilo, que eso vendría a ser muy competitivo con los combustibles fósiles hoy. Sin las externalidades. ¿Cuáles? Además, No, las externalidades me refiero de los combustibles fósiles, que Ah, por supuesto. si uno pues, empieza a valorizar lo que contaminan y en algún momento uno empieza a pagar ese dióxido de carbono, claramente lo... Como empresa, o sea, Claro. si tú eres empresa y piensas como empresa, en general tú ves números. Es Claro. muy difícil que, o hay pocas empresas que sí efectivamente valorizan estas externalidades negativas de, no sé, las emisiones, la contaminación, etcétera. Pero si tú lo ves solo en números, en teoría, según las proyecciones que se hicieron incluso para generar la Estrategia Nacional de Hidrógeno, se asume que el costo de producción, netamente de producción del hidrógeno, sería $1,3 el kilogramo, sin considerar, como tú dices, todos los beneficios que puede traer el hacer un cambio de algún tipo de combustible por este hidrógeno. Genial. Entonces, al final tiene dos cosas sustentables, digamos. Por un lado, cómo se produce el hidrógeno, eso ya obviamente es verde porque usa energía renovable, pero también el producto que sale de ahí puede reemplazar productos que en este momento contaminan mucho. Entonces tiene al final un doble impacto. Exactamente. Oye, Andrea, ¿y cuándo empezamos a ver ¿Cuándo deja de transformarse en estrategia y uno empieza a ver la realidad? Claro, a ver, ¿dónde está Tronchito? ¿Dónde está esto? Un ejemplo, en Chile, en la planta de Cerro Pabellón, que es en realidad en el campamento de Cerro Pabellón. ¿Eso es Antofagasta? Sí, si es que no me equivoco, en la segunda región. Ya. En el campamento minero, ellos tienen un electrolizador donde producen hidrógeno verde para poder usar el consumo de este hidrógeno, volverlo a energía eléctrica y poder utilizar la energía eléctrica variante de la energía solar. Entonces, como la energía solar nosotros la tenemos solo en el día y en general los consumos son más altos en la noche, entonces hace que la curva de producción o la curva de oferta se asimile a la curva de demanda. Y este proyecto también contiene baterías, etcétera, pero ahí se está utilizando ya el hidrógeno verde. Ese proyecto lleva 3 años. Actualmente hay un proyecto que está bastante avanzado, que ya tiene la vía aprobada, tiene la declaración de impacto ambiental aprobada, que es un proyecto en Magallanes, y este proyecto lo que busca es, a través del hidrógeno verde producido con energía eólica,
llegar a obtener combustibles sintéticos, una gasolina verde. Que eso es lo que encuentro súper interesante de que puede hacer en Magallanes, puede hacer en la Antofagasta, la segunda región, como que también la transabilidad, así, o sea, Chile tiene demasiados tipos de climas y es muy extremo y así todo, tú me cuentas que se puede hacer proyectos tanto en Magallanes como en Antofagasta, entonces no se queda uno como solamente eólico en un sector. Por eso Chile es tan interesante, dices tú, que tiene Chile todas es estas interesante, posibilidades. uno por eso, porque efectivamente los Hydrogen Valley o los polos de hidrógeno que se proyectan en primera instancia son en el extremo norte principalmente asociado a la energía solar y en el extremo sur principalmente asociado a la energía eólica. No obstante, Chile tiene a lo largo de toda su geografía, y además el hecho de ser angosto, los centros de producción que podrían estar, por ejemplo, cerca de la cordillera, nunca van a estar tan lejos del mar para exportación. Entonces eso, nuestra parte geográfica también nos ayuda, pero a lo largo de todo Chile nosotros tenemos biomasa, tenemos energía hídrica, tenemos energía maremotriz, que claro, son potenciales que aún no están tan explorados, pero tenemos. O sea, existen muchas fuentes de energía, por lo tanto, la generación de hidrógeno también puede ser distribuida. No es necesario que haya un solo polo. Y eso también te ayuda al encadenamiento de trabajo local. Oye, una pregunta de quinto básico, pero ¿cómo se almacena? ¿Cómo se exporta? Porque, onda, de verdad, onda, vamos a exportar. Y si es peligroso el almacenamiento también, creo yo. Vuelvo a San Pedro, que se cortó San Pedro entero desde que cuando se trajo gas natural de Argentina. Claro. Y tuve a distintos lugares que eran muy turísticos, muy así naturaleza, pero a su máxima expresión, y unos túneles que los ve así unas tuberías gigantes, terrible, horrible, y que se importó muy poco tiempo, y ahí quedó, ¿cachai? Los cortaron. Nos cortaron el gas y ahí quedó ese gas natural y esas tuberías. Entonces, ¿cómo se puede exportar esto? ¿Cachai? Lo encuentro de quinto básico, no sé, no se me ocurre. A ver, aquí hay varios temas. Uno, primero, la seguridad. La seguridad, mientras se cumplan reglamentaciones, al igual que cualquier combustible, va a ser seguro siempre y cuando se cumplan los estándares que están indicados. Entonces, hay que perderle un poco el miedo a los nuevos combustibles que siempre se dicen que esto es más peligroso que el otro. Finalmente, cuando tú tienes gasolina, tienes diésel, queroseno, siempre son combustibles. Por tanto, si tú no cumples las normas de seguridad de su manipulación, van a ser peligrosos. ¿Ya? Perdona, Andrea, una consulta que también la hace una espectadora de este podcast a través de las redes sociales. Pregunta cómo se almacena y si se puede exportar y si el Estado privado está interesado en la alternativa. Perdón, el almacenamiento es como en botellas, ¿no? En cilindros y también se pueden hacer tubos. ¿Cómo se maneja? Vamos para allá. Primero el tema de la seguridad para que se pierda el miedo de que no, es que yo no quiero que haya una estación de servicio que tenga hidrógeno cerca de mi casa. Porque así como hay una de combustible, comunes y corrientes fósiles, puede haber una de hidrógeno. Insisto, aquí lo más importante es cumplir las regulaciones y estándares de seguridad. En cuanto al transporte y almacenamiento, se puede transportar por gasoductos. Incluso se puede mezclar, hacer un blending con el gas natural, hasta ciertos porcentajes dependiendo de las regulaciones de cada país y también dependiendo, por supuesto, de las condiciones técnicas del gasoducto. Se puede transportar por camiones, también en estos tubos grandes, como tú dices, que son como bombonas, que se transportan ahí a mayor presión. De hecho, por ejemplo, cuando tú utilizas hidrógeno para un auto hidrógeno, como para usar electromovilidad, en general en los automóviles la presión que tienen esos cilindros de hidrógeno son de 700 bar y para camiones son 350 bar, que son medidas de presión que son mucho más lo que hace al aumentar la presión es disminuir el volumen. Entonces, por eso, cuando usas en auto, el volumen tiene que ser más reducido, por lo tanto, la presión es mayor. Porque ese es uno de los pequeños grandes problemas del hidrógeno, que tiene mucho contenido energético, pero por unidad de masa. Y el hidrógeno es el gas más liviano que existe.
Entonces, al ser muy liviano, ocupa mucho volumen. Entonces, por lo general, se tiene que trabajar a altas presiones. Y para exportación, que creo que era lo que me faltaba, en general se están viendo varias alternativas, pero una de las alternativas que se ve más cercana es la exportación del hidrógeno a través de los derivados del hidrógeno. Por ejemplo, lo que les comentaba del proyecto de Magallanes, que ellos, la exportación que van a hacer va a ser de esta e-gasolina, o de esta gasolina sintética, obtenida a través de el hidrógeno y una fuente de captura de dióxido de carbono del aire. Entonces, con eso se mete a otra caja negra, donde ocurre la magia química, y aparece esta gasolina sintética. Y eso se puede exportar a través de, por ejemplo, el amoníaco, porque hoy día Chile trae el amoníaco que utiliza desde fuera, por lo tanto ya existe toda la infraestructura para transportar el amoníaco, todas las reglas de seguridad, etcétera. Entonces, es mucho más fácil poder implementar esto a corto plazo. Oye, ya Alejandro Pino nos pregunta, ¿el agua de dónde sale? El agua. Del baño, ahí uno abre la llave. Yo creo que capaz que en Magallanes no sea tanto tema, pero para Antofagasta Mira, es más ese es difícil. otro mito que yo creo que es súper importante tocar, porque tú dices, bueno, van a ocupar el agua, tenemos crisis hídrica, ¿qué pasa con esto? La cantidad de agua que se necesita para reemplazar todos los combustibles fósiles que nosotros hoy día utilizamos es menos del 0,6% del agua consumtiva que existe en Chile. Wow. Es aproximadamente un 10% de lo que ocupa la minería. Y la minería es uno de los rubros que ocupa menos agua dentro de los rubros que nosotros manejamos como industriales. Porque la que se lleva la mayor parte de la torta del agua finalmente es la agricultura y ganadería. Entonces, la cantidad de agua que se necesita es baja. Ese es el primer punto como clave que me gustaría desmitificar. Y lo segundo es que se puede utilizar agua residual, obviamente con un previo tratamiento, no llegar y poner el agua de la salida del baño, no. Van a salir otros gases de efecto invernadero. Claro, con un previo tratamiento. Pero yo sé, por favor. Perdón. Con un previo tratamiento se puede ingresar esta agua. ¿Por qué? Porque los electrolizadores vienen con un acondicionador para que el agua tenga las condiciones necesarias para ingresar a esta cajita negra llamada electrolizador. Entonces se puede utilizar cualquier agua, se puede usar ¿Incluso agua mar? dessalada, agua de mar, lo ingresas a un proceso de desalación y después lo ingresas al sistema de electrólisis. Entonces se puede usar cualquier agua. Y insisto nuevamente, porque creo que esto es un punto súper importante, que hay mucha gente que está en contra del hidrógeno porque dicen nos van a acabar el agua. Y no, la cantidad de agua que se necesita es muy, muy baja. Para dar un ejemplo así como, no sé, una ducha de 5 minutos genera en hidrógeno el combustible requerido como para viajar de Santiago a Osorno, que son aproximadamente 1000 kilómetros. No, increíble. Wow. Entonces, tú dices que, por ejemplo, como mencionaste, el sector minero utiliza agua en sus procesos. Entonces, los aguas que ellos utilizan luego se reciclan o pasan por algún proceso para no devolverlo así al río nomás. Pero ese mismo agua que utilizan en la minería pueden pasar por una planta de hidrógeno verde. Con los procesos de acondicionamiento previo para entrar al electrolizador, en las condiciones que el proveedor diga, sí. Sí, porque obviamente eso no es agua para consumo humano, claramente lo que viene de ahí, pero sí pueden hacer otro proceso entonces de ese agua que ya se están usando. Claro, pero en realidad si tú haces un proceso de mejoramiento de esta agua, el agua de descarte que queda, como la exigencia para el electrolizador es tan pura, el agua de descarte puede ser agua potable o agua de consumo humano. De hecho, hay un proyecto súper lindo que está en modelo de concepto, que es Hidrógeno y Economía Circular, que es un proyecto para generar hidrógeno, por supuesto, en Antofagasta, pero la idea es también utilizar el agua de descarte, ya sea para comunidades aledañas, para hacer cultivos hidropónicos y tener plantaciones de pistachos. Wow. Tener agua, ¿A qué le llamas agua de descarte, Andrea? porque no todo el agua entra al proceso.
Hay agua que no va a cumplir con las especificaciones del electrolizador porque el equipo electrolizador es muy sensible y se puede contaminar. Entonces las características del agua tienen que ser súper precisas y cuando no cumple esas características se descarta. Tú dices que la mayor parte de esta energía se puede llegar a usar el 2030. ¿Qué puede acelerar el proceso o qué puede hacer que sea más lento este proceso para llegar al 2030 y tener este hidrógeno verde? Mira, en realidad la estrategia nacional dice que el año 2025 nosotros deberíamos tener 5 gigawatts ya esperando en construcción o en desarrollo. Claro, las plantas en desarrollarse, en sacar los permisos y todo son aproximadamente 3 o 4 años. Pero ya hay proyectos que esperan estar operando en el año 2026, 2025 y produciendo hidrógeno. ¿Qué es lo que falta hoy día? Hoy día se está tratando de alinear tanto el gobierno, las entidades privadas, la academia, que todos hoy día somos súper importantes. Hoy día creo que todos podemos ser parte de esta economía porque hoy día hay que formar la industria. Se necesita capital humano avanzado, se necesita tener proveedores, se necesitan acuerdos entre todos los integrantes de una cadena de valor de un proyecto de hidrógeno. El proyecto que hoy día ya tiene la vía aprobada tiene aproximadamente 5 o 6 empresas que están coordinadas trabajando, porque obviamente como es un mercado nuevo, nadie quiere asumir todo el riesgo tecnológico. Claro. Entonces se tiene que trabajar en conjunto. Y creo que eso es una de las principales cosas que puede ir acelerando este trabajo conjunto entre distintas entidades. Oye, Andrea, y nosotros de pronto empezamos a ver noticias que, claro, uno desde la ciudadanía de repente está medio fuera, pero empieza a escuchar ahora de esta estrategia nacional de hidrógeno verde. Vimos hace un par de semanas una inauguración de una planta espectacular, hasta con una escultura media entre medio de energía solar. No sé si es que has visto, hay un video de Al Gore que habla como de cuál va a ser la proyección de Chile, y ya sacaba aplauso y la proyección de Chile fue muchísimo mayor a eso. ¿Por qué no se permea eso hacia la ciudadanía? ¿Por qué todos tenemos de repente visiones como quizás, tenemos, no me refiero a lo mismo, pero hay como visiones más negativas sobre la sustentabilidad y de repente nos encontramos con este tipo de proyectos que decimos, chuta, ¿estamos tan mal? ¿Estamos tan bien? ¿Cuál es tu visión desde la academia y desde un lugar mucho más informado que en el fondo el que tenemos nosotros, ciudadanos de a pie? Mira, en realidad yo creo que las instancias como esta son las que ayudan a desmitificar ciertas cosas. Creo que el éxito de los proyectos también depende mucho de cómo te relacionas tú también con la comunidad aledaña. No solamente diciéndole, oye, te voy a poner, no sé, una cancha de fútbol, sino que explicar qué es lo que pasa en esta caja negra, mira, va a pasar esto, no hay nada oculto, no hay una letra chica. Creo que ese relacionamiento también de los proyectos con la comunidad es súper importante. Creo que actualmente la mayoría de las empresas que trabajan en renovables tienen incluso un departamento que está enfocado a trabajar con las comunidades, a dar oportunidades, que las mismas comunidades también trabajen en los proyectos. Y creo que eso es lo que está haciendo que nosotros hoy día superemos las expectativas de Al Gore, además de nuestro potencial natural y que somos beneficiados de haber nacido aquí y de estar aquí y tener esta ubicación y nuestra geografía. Pero también creo que el relacionamiento con la comunidad es súper importante y eso va a hacer que las comunidades también entiendan. Creo que, insisto, como esta instancia, por ejemplo, en el Ministerio de Energía también me han solicitado de algunas asociaciones gremiales. Nosotros como asociación estamos súper dispuestos también, si juntas de vecinos, los que quieran contactarnos para saber del hidrógeno en una conversación simple como lo que estamos teniendo hoy. Nosotros tenemos también dentro de nuestra misión hacer difusión de qué es el hidrógeno realmente y no estas mega plantas que solo favorecen a los grandes. Se puede, como dijimos, se puede hacer cosas distribuidas, se puede trabajar en distintos territorios, se pueden hacer proyectos en zonas aisladas. Actualmente H2 Chile está participando en un proyecto en las islas de Mallorca para ver cuál es la replicabilidad que ese proyecto podría tener acá en todo el territorio insular. Entonces, efectivamente, faltan instancias como esta donde se pueda hablar sin tanto tecnicismo y poder explicar más con peras y manzanas.
Creo que Sí, eso es eso bueno. es. Oye, Andrea, ¿y si te invitaran a la comisión constituyente, cuál sería tu pedido, dijéramos, que debería estar energéticamente en la nueva constitución? Lo que pasa es que ahí hay varios temas que yo creo que pueden tocar un poco el hidrógeno y que para nosotros también sería súper importante, que van súper ligados principalmente con temas medioambientales que ya toca la Constitución, pero es que tengamos derecho a un medio ambiente seguro y que nuestro desarrollo no se vea mermado por eso. Y eso implícitamente es energías renovables. Porque tú, para ser un país más desarrollado y para tener más industria, necesitas más energía. Y hoy día el 78% de las emisiones de dióxido de carbono equivalente son generadas por el sector energético. Entonces, si queremos un mayor desarrollo y queremos tener un medio ambiente sostenible, necesitamos incorporar todas las fuentes de energías renovables que nosotros tenemos al por mayor y que además el hidrógeno lo que hace, la magia que hace el hidrógeno es que lo puedes ocupar como un electrón, o sea, como energía eléctrica, o lo puedes ocupar como una molécula. O sea, como reemplazo de los combustibles fósiles que hoy día conocemos como el diésel, como la gasolina, lo podemos ocupar para insumo químico, para hacer fertilizantes, los explosivos, etc. Y te queda el oxígeno todavía. Y el oxígeno que si quieres lo ocupas. Pero si no No, lo genial. Y entonces hacer una última bajada justamente de lo que estábamos hablando recién, cómo hacerlo entender mejor al público general. Me queda con la pregunta, porque estamos recién empezando en Chile con el tema de los autos eléctricos, por ejemplo, una tecnología que ya existe hace muchos años, pero aquí en Chile todavía estamos en pañales. Y también, obviamente, ya hay ciertas cosas que se hablan de autos eléctricos, igual, aunque el resultado es más amigable con el medio ambiente, el proceso, tener esas baterías, etcétera, igual es bastante contaminante. Entonces, ¿qué pasa con justamente hidrógeno verde y siendo combustible para los autos de todos los chilenos? ¿Se tiene que inventar un auto nuevo para eso? ¿O luego en la bomba de benzina hay otro, tú puedes echar hidrógeno verde en tu auto? Existen los autos hidrógenos. Por eso te pude hacer la comparación. De hecho, hay una marca que probó hace menos de un mes la autonomía, y la autonomía era de 1000 kilómetros con una carga de hidrógeno, que eran 5,5 kilos de hidrógeno. Y existen varias marcas de autos de hidrógeno que están funcionando en Europa, que están funcionando en Japón. Existen trenes a hidrógeno, existen buses a hidrógeno, existen camiones a hidrógeno. Ya existen. También son conocidos como electromovilidad, porque el motor que tienen es un motor eléctrico. Pero la diferencia es que el combustible que tú le pones, no tienes que estarlo cargando toda la noche, sino que tú vas a una estación de servicio donde tienen una hidrolinera, así como tienen el diésel, la gasolina, tienes una estación con hidrógeno. Se está regulando ahora que en Chile puede existir esta estación multicombustible, por si acaso. Ya se está armando la regulación. Y vas, cargas, en el mismo tiempo que cargas con un combustible fósil, y lo que pasa dentro de ese vehículo es que el hidrógeno pasa por otro aparatito, caja negra, que se llama fuel cell o celda de combustible. Y la fuel cell es el proceso inverso de la electrólisis. Le ingreso hidrógeno, tomo aire y saco energía eléctrica para el motor, y lo que libero es agua. Agua. H2O. Es todo al revés. Entonces tú necesitas electricidad, energía renovable, la caja negra para generar hidrógeno verde, y luego metes el mismo hidrógeno verde en el auto, que lo convierte de vuelta a electricidad, para que el auto eléctrico entonces se mueva. Y lo que liberas por el tubo de escape es agua. Y tenemos que cambiar todo el motor de esos autos. Es una adaptación, ¿no? El motor eléctrico es el mismo, porque es un motor eléctrico, funciona con electricidad. Entonces, un motor de los autos de hidrógeno también se consideran electromovilidad, porque finalmente tú lo que haces es inyectar electricidad al motor. Ya, entonces igual vamos a necesitar seguir empujando el cambio a autos eléctricos,
pero en vez de cargarlo, obviamente, con un enchufe, se tiene que modificar ese mismo auto eléctrico para que puedas echar hidrógeno verde. Claro, si me preguntas hoy día, no es tan rentable, porque todavía tenemos precios altos de hidrógeno, porque todavía no se genera este círculo virtuoso de oferta, demanda y Claro. baja de precio, etc. Pero, por ejemplo, hoy día ya se está hablando de que el uso en camiones de largas distancias podría ya ser más o menos competitivo, o el uso del hidrógeno en reemplazo del diésel para generadores en zonas aisladas, donde el diésel cuesta 2-3 veces más de lo que nosotros le conocemos acá. Entonces, ya se están viendo aplicaciones que pueden tener más sentido económico. Claro, a nivel muy usuario todavía muy lejano, pero podría... Existen proyectos en Japón, por ejemplo, que hay casas que se calefaccionan y el calefón y la cocina y todo funciona con hidrógeno. Qué genial. No, tremendo, tremendo. Wow. Andrea Moraga, muchísimas gracias por esta presentación, por incentivarnos también a conocer más de este tema. Qué alegría saber que en nuestro país reunimos algunas condiciones que son claves para el desarrollo de esta industria. Así que yo me quedo súper contento y me gustaría también preguntarle a Daniel, a Marc, a Josep, ¿con qué se quedan de este capítulo? Intentamos siempre que cada capítulo, que este es el segundo nada más, pero ese es el proyecto, Pero siempre lo hacemos. sea lo más aterrizado posible, sea como que uno se quede con algo concreto, como casi para tarea, como que estrujemos este podcast, esta posibilidad de reflexionar de estas cosas. Dani, ¿con qué te quedas tú? Sí, yo encuentro que es súper interesante, realmente soy súper ignorante en el tema, entonces por eso te decía, onda, por favor explícame como una niña de 5 años, porque para poder entender, entonces también encuentro muy entretenido que nos hayas explicado con pera y manzana, así que el desafío mío es aprender aún más para poder entender. A mí todavía hay sinapsis que todavía no me dan de la vuelta de esto, pero encuentro que es el futuro, y eso es súper interesante, como entre nosotros ser pioneros en entender esta industria que va a ser en muy pocos años más conversación cotidiana. Hoy a mí me suena muy extraño y en pocos años más va a ser nuestra conversación cotidiana. Así que gracias, Andrea, gracias por explicarnos todo súper clarito y poder entenderlo. Gracias. Bueno. Josep, ¿qué te quedas tú? Josep, o Marc, yo me quedo con la academia. Creo que ahí Andrea dio un punto que es fundamental y me encanta escucharlo. Creo que tenemos que escuchar mucho más a los técnicos, a las técnicas, a la gente que sabe hacer las cosas. Y como dice Andrea, esto es una visión de futuro o sea, quizás ni siquiera tan a largo plazo. 10 años podrán ser, no sé, 2 gobiernos y medio. No es tanto tampoco. Y creo que es una revolución espectacular y ojalá que tengamos el apoyo tanto de la parte privada como de la parte gubernamental para que esto tenga una estructura, porque si no está esa estructura, es lo mismo que nos pasa a nosotros en el arte. Si no hay teatro y no hay plata para que la gente ponga obras en esos teatros, da lo mismo que construyas teatros porque no tienes cómo echarlo a andar. Y ese echarlo a andar es una misión del gobierno, de los gobiernos que vengan, y espero que tengamos una infraestructura y que de aquí al 2030 nos diga, oye, pensar que la primera vez entrevistamos en nuestro segundo programa y en 10 años el hidrógeno verde sea una realidad, más allá de los camiones, que sea una realidad cotidiana. Sí. Y ojo ahí las empresas, porque ahora sí que uno va a llegar desde un lado a otro sin tener que parar. Así que para puro baño público va a servir nomás. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Josep. Marc. Sí, es que me quedo, primero que nada, gracias Andrea por aceptar la invitación sin saber en qué te estabas metiendo con estos 4 personajes acá en el podcast, con muchas preguntas. Siempre siento un poco el rol mío de buscar si realmente es tan verde y tan sustentable, pero oye, me dejaste todavía como, wow, de verdad no encontré nada malo, entonces me parece fantástico, me parece increíble que en Chile estamos liderando eso.
que nos muestra un futuro sustentable que sí es posible en Chile y que sí podemos liderar cosas y desde todas las regiones, también es muy importante. Y siento que de verdad es una revolución, de verdad. Yo tenía, por un lado, tal vez un poco el lado de, ya, pero de verdad es una revolución, está muy marketeado y todo el mundo dice que sí, pero de verdad siento aún más ahora que de verdad es una revolución y me parece fantástico y te felicito por liderar también esta transición. Y solamente cerrar preguntándote si la gente está interesada en aprender más, saber más de hidrógeno verde, ¿dónde pueden encontrar más información? Mira, depende de los niveles en realidad, pero yo recomiendo siempre que se puedan meter a la página de H2 Chile, que es www.h2chile.com, que es la Asociación Chilena de Hidrógeno. Y también si hay personas que quieran tomar cursos para ya empezar a capacitarse más acerca de la evolución que tiene el hidrógeno y toda la cadena de valor, que implica muchas partes, con mi empresa, que es Continua Soluciones, en conjunto con la empresa Nehuel Solar, estamos dictando cursos desde marzo de este año. Tenemos inicialmente un curso introductorio, que es como para conocer acerca del hidrógeno. De hecho, yo dicto la primera clase, que es como esta contextualización, y después vienen clases un poco más técnicas de almacenamiento, transporte, regulación, seguridad, evaluación de proyectos, etc. Y ahora también queremos desarrollar cursos un poco más especializados en lo que hablábamos de exportación, por ejemplo, en los derivados del hidrógeno, el amonio, el metanol, la metanación para convertir el hidrógeno en gas natural, etc. Así que lo que sí yo quería decirte, Mark, es que yo sé que tú haces doble clic, entonces yo te reto a que hagas un doble clic y me invites de nuevo. A ver qué pasa. Oye, Andrea, Me espérate, encantó, me encantó, hagamos eso. una cosa solo antes, ¿a quién están destinados estos cursos, Andrea? ¿Es a ingenieros, es a técnicos? Mira, la verdad es que es abierto. Nosotros dentro de los cursos hemos tenido periodistas, psicólogos, ingenieros, abogados, técnicos, creo que no sé, un diseñador industrial. Entonces, súper amplio. ¿Qué es lo que tratamos de hacer en el programa? Es que todos puedan llevarse algo. Obviamente, una persona que no es técnica en el tema, por ejemplo, mecánico, va a ser un poco difícil que siga toda la estructura mecánica que va a tener un gasoducto, por decirte algo. Pero sí va a entender que la molécula de hidrógeno es tan pequeña que existe una posibilidad de que pase por esta cañería, porque tenemos todos los niveles. Dentro del mismo curso tratamos de abarcar todo. Entonces, efectivamente, es un curso abierto, por lo menos el introductorio es un curso abierto, donde cualquier persona lo puede tomar. Obviamente, alguien que está un poco más metido en el tema le puede sacar mucho más provecho, pero cualquier persona lo puede tomar. ¿Continua Soluciones se llama tu...? Continua Soluciones, sí. Continua Soluciones. Y la página donde pueden encontrar los cursos es cursohidrogenoverde.cl. Perfecto. Perfecto, buenísimo. Oye, Andrea, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por hacer nuestra clase magistral. Este fue un capítulo bien diverso, llevamos una hora un poco más comenzamos conversando sobre ecoladrillos, luego... ¿Ah? Sí, los estaba viendo. Perfecto, luego sobre las bolsas compostables, y creo que algo que hubo en común en estos tres temas que tocamos, que finalizamos con este hidrógeno verde, es que el nombre nos lleva a un conjunto de asociaciones mentales, ¿no? En los dos primeros casos, el ecoladrillo y la bolsa compostable, sonaba medio dudoso, pero afortunadamente el hidrógeno verde parece que se lleva bien el nombre verde ahí, así Muy que... bien. Botella de verde. Justo hoy. Así que nos encantaría poder conversar contigo en una próxima oportunidad también. Se nos quedan seguramente muchas preguntas que nos pueden ir surgiendo, porque para mí por lo menos fue un piquero al asombro de esta cajita mágica que entra una cosa, sale otra y de ida y de vuelta. Así que yo por lo menos me quedo con las ganas de aprender mucho más de este tema. Así que eso, por ahora nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias, Andrea. Nos veremos con nuestros seguidores la próxima semana, en esta misma hora, en este mismo canal. Así que eso por ahora. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por la invitación. Un abrazo, que estén muy bien.
Un abrazo Muchas grande a gracias. todos. Gracias, Y a Andrea. toda la gente que nos ve, nos escucha. No. La comunidad insostenible. Seguimos en YouTube.